Padre amado, agradecemos esta mañana, gracias por la bendición que nos das de tener un hermoso día y la vida para disfrutar, Señor, de conocerte más y poderte servir. Te queremos pedir que a través de lo que veamos en esta mañana alientes nuestros corazones a hacerlo de la mejor manera. Te pedimos tu guía y que apresures los pasos de los que todavía están por llegar. En nombre de Jesús, amén. Bien, hoy vamos a continuar con el capítulo 4 de este Evangelio según San Mateo. Y este pasaje que nos toca ahora, de los versículos 18 al 22, que se los voy a leer yo, dicen: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Parece mentira que en tan poquitos versículos Dios nos deje un mensaje tan importante, que en realidad es la esencia por la cual Él vino a la tierra. Él vino con un propósito muy específico. Él vino para salvar a los pecadores. Hemos comentado cómo no hay otra forma en la que el hombre se pueda reconciliar con Dios más que a través del sacrificio de Jesús en la cruz. En el Antiguo Testamento hubo muchos tipos que hablaban acerca de esto. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de todo esto. Cuando leemos en Hebreos 1 que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en el Hijo. Y esta forma de hablar en otro tiempo eran tipos que nos conducían a Cristo, que iba a ser el cumplimiento. Ahora es el cumplimiento de todo lo que Dios quería comunicarnos. ¿Y qué era lo que quería comunicarnos? Pues muchas cosas. En primer lugar, el infinito amor que nos tuvo. Mira, que dar a tu hijo por alguien. Yo les he comentado, si a mí me pidieran que diera a mi hijo por alguna persona, yo les diría que no. Si me dijeran: si no das a uno de tus hijos, tienes 3, te quedarían 2. Si no das a uno de tus hijos, fulano de tal se va a ir al infierno, yo le diría a esa persona: te vas a ir al infierno. No tengo ese amor que Dios tuvo para dar al santo y al perfecto en pago de sus enemigos, imperfectos seres humanos. Por eso, cuando leemos en Colosenses 1, dice en los versículos 21 y 22: y a vosotros que erais en otro tiempo esclavos y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Para qué? Para hacer lo único que Él podría hacer, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Esto es lo que Él hizo con su sacrificio. Entonces, lo que Él hizo fue algo sumamente glorioso. ¿Y qué iba a pasar después de que Él ascendiera a los cielos? ¿Cómo se iba a dar a conocer este mensaje? Para eso Él estuvo preparando a las personas que iban a continuar, no solo con el mensaje, sino con algunas enseñanzas que Él también les iba a revelar a través de su Espíritu, y que las señales o milagros, señales se refieren a los milagros que ellos iban a hacer, era el testimonio por el cual se iban a dar cuenta las personas de que ellos eran enviados especiales de Dios para cumplir ese propósito particular de Dios, que predicaran el Evangelio y que enseñaran todas las cosas a los que venían a los pies de Cristo. Entonces, en este pasaje nosotros observamos que no solamente nos muestra a quienes Dios llama para esta misión tan especial, tan importante, sino también vemos cómo es que Dios los llama y para qué es el llamado que Dios hace.
Ahora, aquí todo esto que estamos viendo es un ministerio de parte de Cristo, ya de una forma visible a la gente que le rodeaba. Cuando Él sanaba a alguien, ¿qué le decía? Levántate, tu fe te ha salvado. Esta palabra significa sanación, significa salvación. Entonces, en muchas ocasiones lo decía en ese doble sentido. ¿Por qué? Porque habían creído en Él. En muchas ocasiones no demandaba fe para sanar a la gente. Vemos lo que ocurrió por ejemplo, con el centurión, que le dice, conforme creíste, te sea hecho. Y así en algunas otras ocasiones ni siquiera les pidió una actitud de fe, pero en muchas otras sí. Y quería que quedara esto aclarado, ¿verdad? Que él era el único que podía dar esta salvación, como vimos la semana pasada con este paralítico que él restauró y que tenían que haber caído los fariseos arrodillados a sus pies porque les había demostrado con algo que sí vieron, que era la resurrección de la restauración de un hombre paralítico, que él podía hacer lo que no podían ver, que era precisamente el perdón de los pecados. Ahora, en varias ocasiones lo hizo así. Recordamos cuando él iba caminando para ir a sanar al hijo de un principal de los israelitas de la sinagoga, Jairo, al hijo de Jairo, cómo en el camino lo apretaba la gente y de repente él se acerca a una mujer que desde hacía 40 años había padecido de flujo de sangre y nada lo había podido sanar. No estoy seguro de los años, pero nada la podía sanar. Hasta que finalmente ella dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, esas borlas que colgaban, 4 borlas que colgaban en el manto de los rabinos, si tan solo ahí seré sana. Y entonces se hace el esfuerzo, lo toca y siente que le vino la sanidad que tanto anhelaba. Y entonces fue muy curioso lo que pasó después, porque Jesucristo dijo, ¿quién me ha tocado? Ahora llega uno de los apóstoles y le dice, Señor, la gente te está apretando por todos lados y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? Ahora, él dice, no, es que yo he sentido el poder que ha salido de mí. Yo les pregunto, el que todo lo sabe, ¿tú crees que no sabía quién era? Yo creo que esto que él dijo, lo dijo para llamar la atención de la mujer, para que pudiera confesar lo que había ocurrido con ella, que iba a ser esencial, porque al hijo de Jairo, le iban a decir, a la hija de Jairo, le iban a decir a Jairo que ya había muerto. Y él le dijo, no temas, cree solamente. Pero él le demostró todo esto para fortalecer esa fe. Pero es que la fe que él demandaba siempre era una fe en Él. Tened fe en Dios. No era una fe personal o una capacidad especial de uno mismo, sino era una confianza en aquel que todo lo puede. Tengan muy presente esto. Cualquier tipo de milagro que nosotros veamos en nuestra vida es operado por Dios. Y cada vez que nos pide que apropiemos alguna promesa, es con la fe o creer que el que la hizo, la cumple. Y es el Todopoderoso que la puede llevar a cabo. Entonces, que nuestra fe siempre esté descansada en Dios, era esencial. Y entonces se acerca a la mujer y da testimonio. Y le dice, hija, tu fe te ha salvado. No nada más la sanó físicamente, sino también lo más trascendental que era eternamente, la salud eterna que necesitamos y que está obstruida por el pecado. Entonces vemos aquí que el Señor nos muestra a quiénes es a quien llama y a quién, cómo llama y para qué llama. Ahora, en este pasaje que vamos a estudiar ahora, que es en Mateo 4, del 18 al 22,
vemos cómo nos habla acerca de algunos personajes que en varias ocasiones, según vemos en los evangelios sinópticos, que se conocen los evangelios que son muy parecidos, Juan se sale de ellos, Juan se dedica a otra visión que Dios le reveló, a otros aspectos que tienen que ver específicamente con que Cristo es el Salvador y que las cosas que se escribieron fue precisamente para la salvación de las personas. A eso se enfocó Juan. Los otros tienen un relato similar. Unos mencionan un llamado, otros mencionan otro llamado. Entonces, ¿qué podríamos pensar? ¿Que quizá se equivocaron y que no coincidieron en su relato? No, sino que más bien hizo varios llamados. En algunos de ellos regresaron ellos a las barcas. Jesús los llamó, pero ellos continuaron con su trabajo habitual. En este, Dios los llama a un trabajo ya de una manera permanente, a seguirlo a Él para desarrollar esa gran obra que Él iba a llevar a cabo. Pero escuchen bien, Él la iba a llevar a cabo. Se puede caer mucho en el error que cayeron los israelitas cuando fueron sacados de Egipto para ir a la tierra prometida. Ellos pensaban que la obra la iba a realizar Moisés, un hombre. ¿Te das cuenta cómo Dios dice en Jeremías 17:9 que nuestro corazón es perverso? ¿No? Dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Ahí los tienes en ese camino y se enfrentan a ese momento en donde está el mar y viene el ejército de Faraón tras de ellos. ¿Para qué nos sacaste aquí? ¿Para que nos matara Faraón aquí? ¿Qué no nos podrían haber matado allá? Mejor hubiera sido que siguiéramos como esclavos, etcétera, etcétera, a quejarse. ¿Y qué era lo que habían visto? Habían visto cómo Dios había hecho el juicio en burla de todas esas deidades que se habían hecho los egipcios, en burla de todos ellos para manifestar que Él era el único Dios. Y había matado a todos los primogénitos, menos a los primogénitos que estaban en Gosén, que era el lugar donde estaban los israelitas. Habían visto todo ese poder de Dios, todas esas manifestaciones de Dios. Y de repente, acá, ya, ¿para qué nos sacaste? Tú, Moisés, eres el culpable. ¿Nos recuerda eso algo? Cuando pecó el hombre, es que la mujer que me diste, me dio y comí. Y la mujer, es que la serpiente me engañó y comí. Siempre ese corazón engañoso y perverso. ¿Cómo iban a poder salir y llegar a una tierra que Dios les prometía y vencer a toda esa gente y a todos esos enemigos que eran más expertos en guerras que ellos, que eran más grandes que ellos, más fuertes que ellos? ¿Cómo iba a hacerle Moisés? Tenía que ser el poder de Dios y tenían que entender esto. Lo mismo aplica en la actualidad. Pensar que nosotros podemos llevar a cabo el trabajo tan santo, tan sagrado, tan perfecto, tan divino, como el poder compartir este evangelio a otras personas por nosotros mismos, ganar a un corazón para Cristo por nosotros mismos, es caer en el mismo error que cayeron estos israelitas. ¿Y qué pasó con este problema que ellos tuvieron, que ellos manifestaron? Esa persistencia en no querer creerle a Dios y quejarse constantemente con Moisés y con Moisés. Y Moisés repetidas ocasiones les dijo, ¿quién soy yo? ¿O quién es Aarón? Ustedes están quejándose contra Dios, porque es Dios quien nos ha traído. Y en varias ocasiones escucharon esto para que el pueblo de Israel entendiera que era Dios quien iba a hacer el milagro. ¿Y cuál fue la consecuencia de no creerle a Dios? De su obstinación y su dureza para creer que era un hombre el que estaba haciendo las cosas. Cuando llegan a los espías a investigar cómo era la tierra, al tener un corazón y una mirada en el hombre y no en Dios, dieron un reporte incorrecto. Los hombres son gigantes. Sí, la tierra es como Dios la prometió,
Pero los hombres son gigantes, nos veían como langostas. Nos van a aplastar. No podremos atacarlos, no podremos entrar a esa tierra. O sea, no podemos. ¿Y acaso Dios les dijo que ellos podrían? Dios les dijo que Él los iba a introducir. Y por no creer a Dios, toda esa generación murió en el desierto. Y eso es precisamente lo que vemos en todos aquellos que no creen en Dios. Esta vida es un desierto sin Dios. ¿Qué esperanza, qué gozo, qué sentido puede tener la vida? ¿Con qué propósito puedo tener un hogar, una esposa, unos hijos? ¿Con qué finalidad? ¿Qué es lo que yo deseo hacer con ellos? ¿Cómo voy a guiarlos? No hay una visión, no hay una guía. Escuchaba un pequeño de esos cortitos que fluyen por las redes sociales y que decía Antonio Aguilar: por favor, ahí apóyenme. Tengo un hijo que está completamente perdido. Y el chavo, todo tatuado: ya, papá, deja de estarme molestando. Papá, ya deja de estar hablando de mí. Y tendrán todo el dinero, toda la fama, en México por lo menos. Y sus hijos, perdido completamente. No hubo una guía, no hubo un sentido. El que nosotros nos convertimos, al convertirnos a Dios, tenemos claro el sentido. Entendemos entonces por qué nos dio la vida. Para poderlo honrar, para poderlo glorificar, con una voluntad que se rinde a Él. Entendemos entonces por qué permite el matrimonio. Para poder dar un testimonio de Cristo y la iglesia. Entendemos por qué nos da hijos, como dice Malaquías 2:15, para levantar una descendencia para Dios. Hay una claridad en todo esto. Entonces vemos cuáles son las prioridades que debemos tener en nuestra vida para poder levantar otra generación para Cristo, y otra generación para Cristo, y otra generación para Cristo. Platicábamos ayer con unos amigos y me decía: o sea que ¿los papás de Benjamín también eran pastores? Le digo: sí. Y entonces, ¿tus consuegros de parte de David también son pastores? Le digo: sí. Tengo ese privilegio, en donde es mucha la carga que podemos echarle a Dios en oración para levantar otra generación para Cristo. Ese es el propósito. Esas son nuestras prioridades. Cuando las tienes claras, entonces ves un resultado correcto y la gracia de Dios para llevar a cabo, y la sabiduría para llevar a cabo ese propósito que está completamente en armonía con Dios. Cuando leemos en 1 de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 1 de Timoteo 2:4 dice: el cual quiere, o sea Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, esa es su voluntad, que se salven. Estamos pidiendo de una manera correcta a Dios por la salvación de nuestros hijos. Estamos en conexión con Dios. Ahora, este Dios que dio a su Hijo, ¿no crees que es el principal interesado en su salvación? Estamos nada más conectados con Él, en el mismo propósito. Y de igual manera empieza a ocurrir de nuestro núcleo principal hacia los demás, hacia las familias, hacia los vecinos, hacia la sociedad, en ese propósito claro que tenemos. Porque lo tenemos claro. Si tú me preguntas cuáles han sido los conflictos que tenemos en nuestro condominio, todavía sigo siendo el presidente de la junta directiva, yo te voy a decir en una sola palabra: pecado. No deben de dejar un carro en el parqueo de visitas y lo dejan. Eso es desobediencia, es pecado. No pueden pasar las mascotas al área del jardín de niños y los pasan. ¿Cómo se llama eso? Pecado. Y así te menciono cada uno de los problemas. ¿Cuáles son los problemas que enfrentamos como país? Que los gobernantes se roban el dinero
y no hay medicamentos en los hospitales, ni sábanas, ni nada. ¿Cómo se llama eso? Pecado. ¿Cuál es la gran necesidad entonces de cada persona? Es Cristo. No conocen al Señor. Siguen viviendo su vida a su antojo, y lo que pasa con una vida que no se somete a Dios está bajo el influjo de Satanás. Y según la palabra de Dios en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. En 1 Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno, y todo esto que vemos es la pura realidad, y Dios nos revela esa realidad y esa verdad. Por eso era tan importante este pasaje que ahora continúa en el capítulo 4 de Mateo. Era la gran encomienda, la gran comisión se conoce también. Lo vemos también que aquí lo vamos a ver a través de estos apóstoles, pero también vemos que esto lo encomienda Dios a todas las personas, ahí en Mateo 28, 18 al 20. Entonces, cada uno de estos pasajes de la Escritura nos manifiestan la importancia de esto que Dios dejó. Ahora, ¿a quién se lo dejó? En primera instancia vamos a ver que se lo dejó a los apóstoles. Primero a Pedro y Andrés, luego a Jacobo y a Juan, y así a cada uno de los apóstoles. Pero después que murieron ellos, ¿quiénes siguieron? A los que ellos pudieron impactar con el mensaje de salvación. A los que ellos pudieron instruir en lo mismo que ellos habían sido instruidos por Dios. Aquellos en los cuales ellos invirtieron su vida, porque a través de esa vida ellos pudieron ver el testimonio de Jesús. Esto no se ve nada más en una plática. Esto se ve a través del tiempo, en esa vida que marca el testimonio de Jesús y marca la vida de estas otras personas, para a la vez Dios usarlos a la siguiente generación y a la siguiente y a la siguiente, y así nos ha llegado el Evangelio hasta nuestros días. Pero ¿qué es lo que vemos en este llamado? Vemos que Dios hace un llamado a quienes, a personas especiales, a personas distinguidas, a personas comunes, a pescadores, no a líderes religiosos. Fíjense muy bien, vamos a leer ahí en el capítulo 4 de Mateo, en el versículo 18 y 21, si fueras tan amable, Yorgos. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y los llamó pescadores. No vemos que haya ido directamente con el sumo sacerdote o alguien por el estilo, o algunos miembros del Sanedrín. Algunos impactó, incluso algunos se convirtieron. Pero se fue a la gente que estaba en ese contexto cotidiano, trabajadores que no tenían ningún prestigio social. Eran personas del vulgo, no eran personas destacadas en la sociedad, sino simples trabajadores de pesca, pescadores, sin ninguna formación formal de que les hayan instruido algún rabino especial. Ellos recibían la instrucción, sí, porque se reunían en esas sinagogas, escuchaban el mensaje, se reunían en el templo, escuchaban el mensaje, pero no tenían esa información como la tuvo, por ejemplo, el apóstol Pablo. Él sí fue instruido a los pies de Gamaliel. Él sí tuvo una información muy formal. ¿Y qué era lo que hacía el apóstol Pablo antes de convertirse? Perseguir a los cristianos con el propósito de matarlos o de entregarlos a las autoridades. Él dio su voto para que mataran a Esteban, el primer mártir de la época o de la era cristiana. Eran personas simples, en un contexto cotidiano, a las que Dios les lanza el llamado. Y los llamó no porque ellos tuvieran una capacidad especial. Cuando leemos en la Escritura versículos como en Isaías, el capítulo 31, dice: y habrá allí
calzada y camino, creo que es el 35, y será llamado camino de santidad. Luego dice, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Luego, el que anduviere por este camino, dice, por torpe que sea, no se extraviará. Tengo esperanzas, ¿no? Es que él dejó este llamamiento a todo ser humano. Y no fue de acuerdo a las capacidades humanas, sino a la gracia soberana de Dios. A esa gracia que derramó en todo aquel que se convierte a Cristo, que creímos por fe, en el regalo, esta es gracia, en el regalo que Dios nos dio en Cristo y que por Él somos personas diferentes. El poder de su Espíritu nos cambia, nos transforma. Entonces, en eso nos gozamos con el Señor. No fue una capacidad especial, ¿sí? No fue un don especial. Fue un corazón dispuesto. ¿Qué es lo que nos dice en la Escritura acerca de Moisés? ¿Leemos acaso en algún pasaje donde diga, y Moisés era el hombre más inteligente de todos los hombres en el mundo? No, ¿verdad? Moisés era el hombre más adinerado de todo el mundo. Moisés era el hombre más famoso, más influyente de todos los hombres que habían en el mundo. Nos dice, Moisés era el hombre más manso. Manso. Mansedumbre. Durante mucho tiempo no fue manso. Durante mucho tiempo el orgullo le impedía ser manso, porque es lo opuesto, ¿sí? Él se sentía que ¿a través de quién va a liberar a Israel? ¿A través de quién va a liberar el pueblo? Yo estoy aquí en la cúpula de Egipto. Tiene que ser a través de mí. Y cuando él obró en su orgullo y en sus fuerzas, la regó. Parecía bombero. Cuando no la regaba se quemaba, ¿verdad? Ahí tratando de poner orden en el egipcio que estaba maltratando al hebreo y lo mata. Esas son nuestras estrategias, ¿verdad? Muy limitadas. La ley del oeste, a plomazo puro. Luego trata de poner orden con sus hermanos hebreos. ¿Qué? ¿Me vas a matar como ayer mataste al egipcio? Y a correr, ¿verdad? Y le llevó 40 años a Dios quitar ese orgullo para producir un corazón que pudiera usar, un corazón manso, tan manso que cuando se le aparece el Señor en la zarza, ¿qué es lo que le dice? Señor, no soy el indicado. Hace 40 años te hubiera dicho, sí, pues ¿quién sino yo? Ahora, después de todo esto, no soy el indicado, no tengo nada, soy un miserable. Cuando le dice, ¿qué tienes, Moisés? Pues tiene una vara. Era todo su capital, una vara. Tú puedes agarrar de cualquier árbol, ¿verdad? Una rama. La pelas y la dejas como tu vara. Todo lo que le estaba enseñando el Señor. En tu orgullo, que tenías todo eso, no te podía usar. Ahora no tienes nada, ¿verdad? Nada. Pero fíjate qué es eso, nada en mi poder. Arrójala al piso, se convierte en culebra. Mete tu mano, sácala, se convierte en lepra. Vuélvela a meter, vuélvela a sacar, se convierte otra vez en una mano sana. ¿Te das cuenta de lo que tienes? Y por favor, no cerremos nuestros oídos a esto. ¿Eres un hijo de Dios? ¿Ya aceptaste tu salvación? ¿Te das cuenta de lo que tienes? El Espíritu Santo morando en ti, ¿te das cuenta de lo que tienes? Acá tenemos a estos pescadores, gente del vulgo, que estaban dispuestos a ser usados por Dios en ese corazón manso. Tenía que trabajar en esos corazones. No podíamos ver un corazón muy manso en Pedro, ¿verdad?
No podíamos ver un corazón muy manso en Jacobo y Juan. Señor, queremos pedir una petición pequeñita ahí, pero en secreto. Que mi hermano y yo nos sentemos a la derecha y a la izquierda en tu reino. Nada más eso. Nada más eso. Qué mansos, qué humildes. Pedro le dice, no, aunque todos te nieguen, yo nunca te voy a negar. Bueno, qué bueno que lo dices, Pedro. Ahorita es mi oportunidad de trabajar en eso que me estorba. Me vas a negar 3 veces. ¿Y a dónde lo llevó? A la humildad que Dios puede usar. ¿Qué es lo que nos impide poner en práctica sus mandatos que son oro puro, bendición garantizada para la vida de cada creyente? ¿Qué es lo que nos impide? El orgullo. Porque aunque nosotros nos hayamos convertido, no vamos a dejar de luchar contra esta carne hasta que partamos a la eternidad. Y cuando Dios regrese y nos dé un cuerpo transformado, es precisamente un cuerpo como el de Jesucristo, que estará en las condiciones de vivir toda la eternidad, pero en humildad, en un corazón transformado, en un amor permanente. Aquí nos impide el orgullo. Y el orgullo no nos deja vivir esos consejos divinos. Y creemos que nuestros consejos o nuestra estrategia para llevar a cabo esos consejos es echándole una manita a Dios, ¿verdad? Así no funciona. Dios usó a Moisés en esa humildad. No tenía ninguna capacidad humana, pero pudo ver la gracia soberana de Dios obrando en su poder a través de su vida. Y por eso vez tras vez les dijo, no soy yo el que lo he hecho. Pero es que vimos cómo pusiste la vara ahí, e inmediatamente se abrieron las aguas y pasamos por tierra seca, con 2 muros a nuestros lados de agua. No fui yo, fue Dios. Solamente hice lo que Dios me dijo. Y Dios hizo el milagro. Dios hizo las maravillas. Y vez tras vez les tuvo que repetir lo mismo. Vemos a un David. ¿Qué era David cuando lo llamó el Señor? Un pastor de ovejas. ¿Qué preparación especial podía haber tenido David? Ni siquiera estaba en el ejército. Sus hermanos eran los que iban al ejército. Él no. Él se quedaba a cuidar las ovejas de su padre porque los hermanos se habían ido al ejército. Y ahí Dios lo llama. Él aprendió a depender de Dios en esa humildad sencilla de un pastor de ovejas. Llegaba alguna fiera a quererse llevar alguna de las ovejas, sin tener nada en sus manos las arrebataba de sus hocicos, les tiraba ondas o lo que fuera, pero Dios le daba el valor, lo preparó en esa dependencia de Dios. Cuando se enfrenta a Goliat, ¿qué vemos ahí? A un David que sí creía en Dios, que sí confiaba en Dios, que sí había visto el poder de Dios en la experiencia de su propia vida, y todo un ejército y un rey y el hijo del rey que tenían miedo y que ponían los ojos en las circunstancias. Cuando se encuentra cara a cara, ¿qué le dice a Goliat? Dios te entregará en mi mano. Y yo daré tu carne a las aves del cielo. ¿Verdad? Y fue literalmente lo que ocurrió. Nosotros conocemos la historia, agarró la onda, la piedra, le da vueltas y le da en el lugar estratégico que lo tumbó. Luego llega, le saca la espada y le corta la cabeza. Ahora, yo estoy seguro, aunque no estuve en la escena, que el que se encargó de que esa piedra diera exactamente en el lugar que iba a tumbar al gigante fue Dios. No sabemos si tendría muchas. El que se encargó de que agarrara la indicada fue Dios. Esto lo hace el Señor. Y a partir de ahí, Dios lo pudo usar. Cada vez que iba a la guerra, ¿qué decía? Dios, ¿iré a la batalla? Dios, ¿los entregarás en mi mano? Una constante dependencia de Dios.
Esto nos habla de su humildad. Porque después de haber tenido ya tanta fama, tantas batallas ganadas, él bien podía haberle dicho al Señor, Señor, ya ni te voy a molestar. Ese es el error de muchos. Creemos que lo molestamos. Cada vez que oramos a Él y dependemos de Él, lo estamos honrando. Así es que quítate de la mente esos engaños del diablo, ¿verdad? No quiero molestar a Dios. No lo molestas, lo honras. Y él podía haber dicho ya ni consulten, que fue el error que cometió el rey anterior, el rey Saúl. Vio que estaba ya suscitándose una mayor guerra y ya no consultó a Dios y se fue a la guerra. No descuidemos las prioridades. Él no daba un paso sin consultar a Dios. Vemos esa humildad. Cuando interrogan a Amós, al profeta, él dice, no, yo no soy profeta ni hijo de profeta, soy boyero, encargado de arriar a los bueyes. No tengo ninguna profesión ni ninguna indicación especial. Solo Dios me envió aquí a profetizarle al pueblo de Israel. Dios me envió. Entonces esto es muy importante. No creas que necesitas mucha capacitación. Necesitas vivir un corazón humilde que depende de Dios constantemente. Y entonces Dios te usa para atraer a otros a los pies de Cristo de la misma manera como tú lo conociste. Y a través de tu vida y a través de tu experiencia, otros lo van a estar viendo. Y así va la cadena de reproducción espiritual que Dios va usando para seguir llevando hasta la actualidad su gran obra. Pero hay una gran trampa: caer en la comodidad. Escuchaba a un predicador que comentaba acerca de un suceso que ocurrió en un lugar donde había mucho problema con algunas naves que era muy fácil que se voltearan y tenían que echar mano de la ayuda de las personas del pueblo para poderlos sacar de las aguas y ayudarlos a que salieran sanos y salvos. Muchos dedicaban de su tiempo después de sus labores a ver y observar cómo estaba la situación en el mar, si había alguno que se había volteado o algo por el estilo, o se habían encallado, para poderlos ayudar. Con el tiempo construyeron un local para poderlos recibir ahí. Al paso del tiempo se reunían en los locales y pasaban un buen tiempo cuando no había ningún accidente. Y dijeron, ¿por qué no construimos y lo hacemos más agradable para que podamos pasar un buen tiempo todos como rescatistas? Y así lo hicieron. Un día llegan algunas personas que habían naufragado, fueron por ellos y al meterlos a este local, algunos estaban llenos de lodo, todos sucios, y pues pisaron por ahí. Y entonces unos se molestaron y dijeron, hagamos mejor unas duchas afuera para que cuando lleguen a esta área no nos la ensucien, lo cual también hicieron. Y con el paso del tiempo empezaron a apropiar más o aceptar más la situación de sociedad que de ayuda que ellos daban. Y entonces en una reunión uno de ellos les dijo, tengamos presente que este es un lugar de rescate, somos rescatistas. Y tenían incluso una balsa, la primera que habían usado para rescatar a la gente ahí. Dice, sí lo somos, pero entonces dediquémonos a eso. Sí, pero acá estamos muy a gusto, ya hemos construido todo esto, queremos que se mantenga en buenas condiciones y nos da un buen descanso. Y si no les parece a ustedes, entonces construyan otra en otro lado, lo cual también hicieron. Y les ocurrió exactamente lo mismo con el paso del tiempo. Y en ese lugar hay muchos clubes sociales que surgieron de la misma manera. Y ahora las personas que tienen problemas en el mar se mueren y nadie las rescata. Una clara ilustración de lo que puede pasar en una iglesia. Buscar nuestra comodidad. Nada más quiero recibir. No quiero ir a rescatar a las personas. No me importa tanto que vayan camino al infierno. Moody en una ocasión vio un cuadro en donde vio en una roca, en medio del mar, a un hombre hincado y agarrado de una cruz. Él dijo, creo que es el cuadro más hermoso que he visto en mi vida. Al año siguiente, vio otra pintura, en donde estaba un hombre, en esa misma cruz, en esa misma roca, en medio del mar, pero agarrado con una mano de la cruz y con la otra tratando de ayudar a otro que estaba en el mar. Y dice, este
es el mejor cuadro que he visto en mi vida. Y es a lo que Dios nos llama. Gracias a Dios porque nos ha dado la salvación. Pero, ¿qué de los que nos rodean? Clamamos por ellos. Rogamos a Dios para que Él obre en el corazón de la persona y la salve y me use como su instrumento para llevarle el mensaje. Porque Dios nos quiere usar. Pero no esperes tener una licenciatura en teología, una maestría en teología, un doctorado en teología. Conozco personas que están estudiando maestría y no son salvos. No son salvos. Y tú puedes tener todo el conocimiento si quieres, incluso hasta el doctorado, y no ser salvo. No se requiere todo ese conocimiento para llegar a ser salvo. Se requiere un corazón dispuesto, un corazón humilde. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No es al corazón sabio, que ya lo sabe todo, que ya se informó de todo. No, corazón sencillo, contrito y humillado. Es el que tú no despreciarás, Señor. Ahora, no estoy en contra con que la gente se prepare. Tú puedes ser salvo y prepararte también, pero con un propósito claro, de ayudar a los demás y atraerlos a los pies de Jesús. Este era el llamado. Un llamado a gente común. Pero también era un llamado en toda la autoridad soberana de Dios. Vamos a ver el versículo 19. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El llamado es en toda esa autoridad soberana. Venid a mí. Pablo decía, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. En Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pero Cristo, Él es Dios. Él dijo, venid a mí. Esa es la soberanía de Dios. No fue una sugerencia. No fue decirles, si quieren, pueden venir a mí. Hay muchas opciones en la vida y yo soy una de ellas. Si quieren escogerme a mí, aquí estoy, escojanme a mí. No fue una sugerencia. Fue un mandato. No existe otra forma de salvación. En Hechos 4:12 leemos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, más que en el nombre de Jesús. Mencióname cualquier religión, y yo te puedo decir, no hay salvación. La única salvación está, ¿en cuál religión? En ninguna. En una relación, no en una religión, en una relación personal con este Dios, con Jesucristo, porque en ningún otro hay salvación. Y en esa relación personal con Él, allí hay salvación. Entonces, Él habló con esa autoridad soberana. Venid a mí. No les sugiero, no, les digo, no hay otra esperanza. Vengan a mí. En el ámbito de los rabinos, un discípulo que quería ser rabino, escogía con qué rabino quería estudiar. Acá el Señor tomó la iniciativa y dijo, vengan a mí. No les dijo, vayan con tal o cual rabino, con tal o cual apóstol. No, les dijo, vengan a mí, porque Él era el único que iba a realizar esa gran obra, la obra de salvación. Y era una obra divina, y era una obra eficaz, porque Dios es el que la obra. Nosotros como humanos cometemos muchos errores. A lo largo de mi vida yo he cometido muchos errores. Pero he podido descansar en el Señor y ver en el Señor la liberación y ver en el Señor la victoria. Pero así pasa de generación a generación. Humanos somos falibles. Él no. Él es perfecto. Y su obra fue perfecta. Y su obra fue completa. No hay que añadir nada más a ella. Por eso el llamado es, vengan a mí.
Él es. En Él tenemos que venir. Él no trata de hacer alguna especie de acuerdo o alguna especie de negocio para tratar de atraer a las personas a Él. No funciona así. No ofrece algún tipo de incentivo social o de incentivo humano o de incentivo material, ¿sí? Como muchas veces nos tratan de ofrecer. ¿Alguno de ustedes ha escuchado a alguien que dice, ven a Cristo y se acaban tus problemas? Pregúntale si se le acabaron los problemas a Pablo. ¿Cómo murió Pablo? Le volaron la cabeza. ¿Se acaban tus problemas? ¿Se acaba tu condenación? ¿Se acaba tu vida de pecado? ¿Has renunciado a ella para ahora seguir al Señor? Pero viene la satisfacción plena, el gozo pleno, por el cual fuimos hechos como humanos. Decía bien una persona, el corazón humano no tiene forma de mundo para que el mundo lo llene. No es redondo, es más bien de forma circular. Solo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo pueden llenarlo plenamente. Y hasta que damos ese paso nosotros podemos experimentar esa plenitud de parte de Dios. Tampoco nos invita a una vida cómoda. Nunca te promete comodidad. Si no, pregúntale a los apóstoles. ¿En dónde se reunían los creyentes cuando Pablo enseñaba? En la escuela de un tal Tirano. En el horario donde la gente no asistía a esas clases porque era el momento de mayor calor. Y ahí llegaban las personas y en multitud porque querían conocer la verdad de Dios. Había un hambre de Dios. Hay muchas personas que si no les ofreces el asiento 5 estrellas de la mejor sala de cine, los baños que solamente los ves en palacios, ¿verdad? No se sienten a gusto y no irían. O menosprecian cualquier otra cosa. No hay hambre de Dios. Hay hambre de posición, hay hambre de dinero, hay hambre de otras cosas. Lo que el mundo y el diablo ofrece. Esto no te lo ofrece el Evangelio. No te promete comodidad. Solamente da una orden. Venid a mí. Y una promesa. Os haré pescadores de hombres. Tendrán la vida eterna. Escucharán las palabras del Dios. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y yo añadiría, entra en el gozo eterno de tu Señor. Esto es lo que Dios nos ofrece. Y Él en eso es muy directo. Pero también Dios llama a una promesa de transformación, ¿sí? A una propuesta de transformación. Vamos a leer el versículo 19 otra vez, si fueras tan amable. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pecadores de hombres. Vemos que es una transformación de pescadores de peces ahora a pescadores de hombres. ¿Qué era lo que tenían que hacer como pescadores? Tener una visión clara. Iban con las redes, las aventaban en el mar y jalaban las redes y traían a los peces. Muchas veces tenían que hacer esto una y otra vez. Tenían que ser persistentes. ¿Qué es lo que vemos con Pedro cuando se le aparece el Señor y le dice, ¿tienen algo de comer? Y Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos capturado a ningún pez. Esto significa que estuvieron toda la noche echando una vez y otra vez, persistiendo. Pero hasta que vieron la guía de Dios, vieron el fruto, ¿no? Échenla a la izquierda.
Yo veo esto y, perdón que me dé risa, pero estuvimos prácticamente barriendo toda el área y ahora dices échala al otro lado. Pero en tu nombre, ahí fue la clave. En tu nombre lo haré. O sea, en otro sentido, te creo. Te creo y lo haré. A veces sentimos ese llamado por dentro. Dale un folleto a esta persona. En tu nombre, Señor, lo voy a hacer. Háblale a esta persona. Tienes el tiempo, háblale a esta persona. Con toda prudencia y todo, ruegas a Dios porque te abra la puerta y esperas en Dios. Y das el paso. Pero estás en constante oración por esto. Yo tengo un dolor profundo ahorita por mi vecino. Ya está en estado terminal. Y le pedí a su hija que si me podía abrir un espacio para hablar con su papá. Me prometió que le iba a decir a su papá del Opus Dei. Y le dijo que ahorita no se sentía con deseos de hablar con nadie. Y yo sigo orando, pero ¿sabes cómo me siento? Con una velita que se está apagando, a punto de apagarse, y que podría irse al infierno. Y estoy clamándole a Dios. Señor, yo estoy enfrente de Él. Enfrente. Quisiera agarrar un megáfono, ¿verdad? Señor fulano, ahí está usted enfrente, óigame. Pero no hay ningún efecto si no Dios toca el corazón. Pero qué tremendo. Aún en esas condiciones. Sabe de lo que le voy a hablar. Le he hablado en otras ocasiones. Sabe de lo que le voy a hablar. Estoy rogando a Dios que abra su corazón. Porque me duele que no sepa el destino que le espera. Solo en Cristo hay salvación. Y lo sé y lo sabemos. Es un llamado de Dios. Y es un llamado de Dios a cambiar de dirección. Vivías en el pecado, ahora vivo en santidad. Vivías en embriaguez, ahora vivo en sobriedad. Vivías en adulterio, en fornicación, ahora vivo en moralidad. Vivías en mentiras y engaños, ahora me conduzco con la verdad. Hay un cambio de dirección. Hay un cambio de prioridades. Primero Dios, luego mi esposa, luego mis hijos, luego mis negocios, luego mis amigos, luego todo lo demás. Hay un cambio de prioridades. Hay un cambio de todo. Es un cambio al que Dios nos llama. Es venir para ser transformados y entonces poder ser enviados. Ya aceptamos la salvación. Pero al leer la palabra, Dios nos sigue transformando. Nos va dando consejos que vemos valiosos y que a la gente les habla de que somos personas diferentes. Personas que no se conducen como el mundo. Personas que no los guía esta corriente de pecado. Y esto es una transformación. Y la gente ve esa transformación. Y entonces Dios nos envía pescadores de almas, pescadores de hombres, ¿verdad? Una transformación. Él nos guía en esa transformación. Hemos sido transformados para una vida diferente, para una vida especial, para una guía divina. Y Él nos hace pescadores de hombres. Él nunca nos ha llamado a un cristianismo pasivo. A que nada más recibamos y recibamos y recibamos y no salgamos a dar eso que recibimos. Escuché una vez una anécdota de un pastor que en una ocasión, de una persona que en una ocasión iba saliendo una ancianita y le preguntó,
Oiga, ¿y usted de dónde viene? De escuchar la mitad de un mensaje. ¿Llegó tarde? ¿O se salió antes? No, lo oí todo. Y entonces, ¿por qué me dice que es la mitad del mensaje? Es que la otra mitad me toca a mí llevarla a cabo. Y es de lo que se trata. Dios quiere que seamos hacedores de su palabra, ¿verdad? No tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. No nos invita a una comodidad, nos invita a producir fruto de evangelismo. Gente que se convierta. Ahora, imagínense, si alguien me conoce, que de repente me la paso de cantina en cantina, y después le hablo de Cristo a una persona, ¿tú crees que esa persona se va a convertir? Ya en algunas otras ocasiones les he hablado de este amigo, pero permítanme repetirlo. Estaba tomando con otro amigo, en la casa de este amigo. Ve que pasa su hijito que iba gateando y le notó que el dedo gordo de uno de sus pies estaba negro. Le dice, oye, ¿qué le pasó a tu hijo? Ay, la tapa por el cuarto de mi suegra, estaba en la mecedora y no se dio cuenta cuando el niño iba pasando por ahí y le aplastó el dedo. Pero ya se va a sanar. No, yo se lo veo muy mal. No, hombre, los niños rápido sanan. No, yo lo veo muy mal, vamos al doctor. Y lo convenció de llevarlo al hospital. Llega al hospital, examina el dedo del niño, sale el doctor y le dice, le tenemos que amputar el dedo. Y aquel se quebrantó. Y el que supuestamente era creyente y que le estaba alentando para que arreglaran a su hijo, se huele el alcohol y dice, ¿cómo voy a predicarle a este hombre? Y en ese momento se voltea y se humilla ante Dios, le pide perdón y le dice, nunca más vuelvo a tomar, Señor. Pero por favor, haz el milagro y gana el alma de mi amigo. Que pueda ver tu milagro. Y entonces le dice, mira, he cometido un pecado. Yo me convertí a Cristo y no dejaba el alcohol. En este momento me he arrepentido y te garantizo que nunca más me vas a volver a ver tomando. Pero tienes que entender que tu gran necesidad es convertirte a Cristo y contar con el poder de Dios y ver de su mano un milagro. Tal fue su cargo que oraron en ese momento, él también se arrepintió, aceptó al Señor. Ahora vamos a rogar a Dios porque sane el dedo de tu hijo. Y se pusieron a orar y sale el médico, le pudimos rescatar el dedo, no se lo vamos a amputar. Así de rápido. Pues sí, Dios muchas veces hace las cosas así. He visto de todo en mi vida como creyente. A veces hace las cosas así. Pero este es el Dios que nos llama a esa vida de transformación, a poder dar ese testimonio, a poder glorificarlo con los que nos rodean. Pero también Dios llama a una respuesta inmediata, a una respuesta rápida, a una respuesta radical. Vamos a leer los versículos 20 y 22. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Dejaron qué? Su negocio. Ahora, ¿era un mal negocio? No. Dejaron su estabilidad económica. De eso vivían. ¿Era malo tener una estabilidad económica? Tampoco. ¿Significa esto irresponsabilidad? No. Significa que Dios ocupó el primer lugar, que es de lo que se trata. ¿Qué lugar ocupa en mi vida? Es el Señor de mi vida, es el Señor de mi matrimonio, es el Señor de mi familia, es el Señor de mi negocio, es el Señor de todas las actividades que yo tengo en la vida. ¿Es el Señor? ¿Ocupa el primer lugar? Eso es lo que Él busca. Es el lugar que le corresponde. No lo denigremos.
en nuestra vida que sea el Señor realmente, porque como dice en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? A eso me refiero con que sea el Señor. ¿Qué te pide a ti, mujer, que hagas con tu marido? Obedécelo. ¿Qué te pide a ti, marido, que hagas con tu mujer? Obedécelo. A ti, hijo, ¿qué te pide que hagas con tus padres? Hónralos, obedécelo. Y así en cada aspecto de nuestra vida. ¿Es el Señor? Si es el Señor, lo obedezco. Y Él es el Señor. Eso es lo que nos llama a dejar cualquier otro señorío, cualquier otra deidad, cualquier otra idolatría, ¿sí? Darle el lugar que le pertenece a Él. Cuando se presenta ese joven rico y le dice, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo, para heredar la vida eterna? Los mandamientos, ¿sabes? Señor, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Cuál era la oración que hacían los judíos en la sinagoga cuando se levantaban? El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo lo que tú eres. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los principales y de eso se desprenden todos los demás. Dividimos en dos los mandamientos, que se resumen en estos dos. Los 10 mandamientos se resumen en esos dos. Y la clave es el amor. El amor divino, el amor que nos da el Espíritu. El amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, etc. Ese amor de 1 Corintios 13. Esa es la clave. Esa es la forma como debemos honrar a Dios. Y el joven, ¿qué le dijo? Todo esto he guardado desde mi juventud. De una forma muy amorosa el Señor lo quiso enfrentar a la realidad de su condición espiritual, a su propio pecado. Y le dijo, en otras palabras, dale a Dios el primer lugar. Se fue triste porque tenía muchas riquezas. ¿Dios está en contra de las riquezas? Está en contra de que sean tu Dios. Él quiere tener el primer lugar y entender que si te las da es para glorificarlo a Él. Entonces, aquí este es el punto. Hay que responder en cuanto nos llama. Hay que responder en cuanto nos dice. Hay que responder en cuanto nos abre las puertas. Hay que responder en cuanto nos abre la oportunidad. Tú eres el Señor, tú mandas, yo obedezco. Y así vemos entonces en este pasaje lo más importante que iba a dejar, que era el mensaje de salvación a estos hombres sencillos como nosotros, humildes como nosotros, sin gran conocimiento como nosotros, para que llevaran a cabo la obra más grandiosa que Él iba a realizar a través de ellos, que Él quiere realizar a través de nosotros. No es mi obra, es la obra de Dios. Yo soy solamente su instrumento. Y entonces, que Dios me permita alcanzar en esa forma. Mi esposo o mi esposa, mis hijos, mis compañeros, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, etc. Así se irá la cadena, llevándoles el mensaje más importante que necesitan escuchar. Y para terminar, podemos ver cuáles son las características de aquellas personas que Dios usa. ¿Y cuáles son esas características? Están ocupadas, no están ociosas. Son personas que están disponibles para escuchar la voz de Dios con el propósito de obedecerle. Responden en obediencia y aceptan el ser transformados en cada área que Dios les muestra que hay que cambiar. Acepto tu transformación, Señor. Y creo que en tu poder me vas a dar la victoria. Y así, de transformación en transformación. No se trata de que llegue un momento en que tú tengas que ser de esas personas que lo saben todo. No. Se trata de que sigas al que sí lo sabe todo. Se cuenta de un hombre, de hecho, escuché el nombre de la persona, pero no se me quedó grabado. Pero él tenía un taller de muchos artículos de música
y por ahí, por algún lugar, tenía algunas guitarras, algunos violines, todo esto arrumbado, lleno de polvo, mal cuidados. Llegó una vez un gran maestro violinista y encontró un violín ahí arrumbado. Le pregunta al dueño de ese local y le dice, ese no sirve, no le va a servir para nada. Aquel hombre lo agarró, le quitó el polvo, le ajustó las cuerdas y empieza a tocarlo. Y sacó una preciosa melodía que dejó con la boca abierta al dueño del local. ¿El problema era el violín? El problema era en las manos que estaba el violín. Lo mismo pasa con los que Dios llama. Cuando están en las manos del hombre, no podemos llevar ningún fruto, ningún resultado. Pero puestos en las manos de Jesús, llevaremos ese fruto que Él espera con la evangelización. Vamos a hacer una oración para terminar. Dios bendito, te damos las gracias por este pasaje que nos permitiste escuchar ahora. Y poder darnos cuenta de muchos aspectos de nuestra propia vida que tenemos que reaccionar y pedirte, Señor, que nos transformes. Que nos des la gracia primero de poder dejarte trabajar en todas las áreas de nuestra vida, en dejarte obrar para la transformación que tú quieres hacer, de hacernos cada vez semejantes a tu amado Hijo. Y de esta manera, Señor, que nos permitas llevar a cabo esta evangelización a aquellas personas que no te conocen, que viven auténticos infiernos como los que nosotros vivíamos y que están al alcance de que nosotros les compartamos este mensaje tan importante, que no solo les va a dar la esperanza en esta vida, sino la gloriosa transformación y vida eterna que tú nos ofreces en tu Hijo amado Jesucristo. Guíanos, Señor, danos la gracia de poderte servir y de poder entender claramente que esta es una obra tuya, que tú eres el que trabajas en cada corazón y que tú eres el que logras cada salvación, como lo has hecho con la nuestra. Te pedimos tu bendición a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues entonces, primero Dios, continuamos con este estudio del Evangelio según San Mateo el próximo domingo. Que tengan un excelente domingo y que Dios los bendiga.